El degollado de la Noria. Leyenda de Guanajuato. Hablar del degollado de la Noria es tan similar como hablar del demonio. Los habitantes de este poblado de Guanajuato le tienen tanto miedo que muy pocos se atreven a contar la historia. Este no es el caso de Doña María, quien tuvo un papel muy especial en lo sucedido. Se cree que el degollado es su pariente que viene del más allá con objetivo de advertirles a todos el peligro que se corre en esas regiones. María tenía 10 años cuando su madre la envió a vivir con su tía a la Noria, pues ella ya no podía mantenerla y su parienta estaba incapacitada para valerse por sí sola. Hacía tiempo que estaba muy enferma. La tía de María había concebido un solo hijo, pero tenerlo era exactamente lo mismo que no tenerlo, pues era parrandero y agresivo. La niña sabía que su tía estaba muy enferma y le daba mucha rabia saber que su primo no era capaz ni siquiera de ayudarla. Por ello aceptó gustosa la invitación. Ella nunca supo el verdadero motivo de enviarla ahí. María estaba consciente de que pronto su tía iba a fallecer y no quería que pasara los últimos días de su vida esperanzada en un joven que al parecer nunca iba a sentar cabeza. La mujer poseía un terreno muy grande, el cual era el motivo por el que el joven no se fuera de una buena vez de su casa, pues deseaba heredar aquellas tierras. El muchacho deseaba más la muerte de su madre que su recuperación, considerando a María un estorbo para sus propósitos. Por ello, en cuanto llegó la niña, inventó muchas situaciones para hacerla sufrir. Una noche el primo llegó bastante borracho. Entre gritos, patadas y maldiciones, entró a buscar a su madre, quien dormía con la pequeña. La mujer no tuvo más remedio que correr a su escandaloso hijo, advirtiéndole que no volviera a su casa si no se le bajaba la borrachera. Este, enfurecido, le gritó su deseo de que falleciera. A la mañana siguiente, María tuvo que ir como de costumbre por las tortillas. Ahí se topó con un grupo de mujeres, quienes comentaban lo sucedido en la noche anterior. Al parecer habían escuchado claramente que la carreta de la muerte había pasado por el lugar. La pequeña, llena de curiosidad, se acercó para enterarse de lo sucedido, pues no alcanzaba a comprender lo que aquellas personas decían. Cuando la niña volvió a su casa, estaba llena de intriga. Por ello, lo primero que hizo fue preguntarle a su tía sobre la carreta de la muerte. La mujer, al escuchar esto, se persignó, pues había una creencia popular que aseguraba que cuando la carreta se escuchaba rondando por las empedradas calles de la Noria, de seguro alguien no tardaba en fallecer. La niña se asustó al pensar que se podría tratar de su tía, pero como era de suponerse, pronto se le olvidó todo y volvió a su vida cotidiana, en la que no podía dejar de molestarse con su primo, pues aparte de ser un borracho, era un grosero engreído. Esa tarde regresó el primo a la casa, aparentemente furioso, y reclamándole a su madre por qué lo había corrido, si después lo iba a buscar. Pero la tía se mostró más que sorprendida, ya que ella en ningún momento había ido a buscarlo, ni mucho menos la había ido a gritar por los montes como aseguraba el joven. El primo al parecer estaba muy indignado, y no obstante no haber bebido aquella noche, tampoco llegó a dormir. Al día siguiente, cuando María fue por el mandado, se topó con las mismas personas del día anterior, y curiosamente estaban hablando de lo mismo, solo que ahora aseguraban que la carreta se dirigió a la casa del huerto. La niña nuevamente se asustó y corrió a preguntarle a su tía. La anciana le respondió que de acuerdo con la creencia, todos aquellos que lleguen a escuchar la carreta de la muerte no pueden asomarse, pues de hacerlo, la muerte los podría confundir con la persona que anda buscando y que cuando se da cuenta de que no lo son, se encoleriza partiéndoles el cuello con su guadaña. Estas palabras lograron inquietar mucho a María, quien no pudo hacer menos que pensar todo el día en ello, ya que aquel huerto donde decían haber escuchado la carreta era precisamente el huerto de la tía, donde se encontraba su primo, lo cual significaba que en efecto la muerte estaba tras de la anciana. Sin embargo, después de repasarlo un rato, la niña se armó de valor y fue hasta la casa del huerto a buscar a su primo, pues tal vez él también corría peligro si llegaba a asomarse cuando la carreta pasara por el lugar. Cuando llegó, el primo estaba tendido en la cama. En cuanto éste se dio cuenta de la presencia de la niña, la corrió sin dejarla hablar.
Esa misma noche llegó el primo, y sin más, tomó a la niña de los cabellos advirtiéndole que ya no quería que lo estuviera molestando, y menos con sus historias absurdas. La tía trató de levantarse para defender a la pequeña, pero todo fue inútil. Cayó al piso. El joven creyó que la mujer había fallecido y desesperado, salió huyendo. Así pasaron los días sin que supieran nada de él. Una tarde volvió muy molesto alegando lo mismo, que su madre lo había ido a buscar en varias ocasiones, todas al caer la noche. Y la tía le dijo que no podía hacer otra cosa más que la respuesta a sus malas acciones, cosa que molestó nuevamente al joven, quien desesperado gritó que no iba a conseguir que él creyera en esas cosas. La tía le rogó que por nada del mundo le fuera a abrir la puerta, que ni siquiera se asomara a la ventana, pero él, que estaba tan molesto, le advirtió que no lo volviera a buscar. Y fue esa misma noche cuando aquellas advertencias no le sirvieron de nada, porque en cuanto los perros comenzaron a aullar, el joven salió muy molesto, pero al no ver nada, volvió a meterse a su casa echando 1000 maldiciones. El viento comenzó a soplar con mayor intensidad, y todo el pueblo se despertó ante el escándalo. Todos escucharon el fuerte grito que provenía de la casa del huerto. La tía, alarmada, le pidió a María que buscara a un vecino para que fuera a ver a su primo. La niña obedeció y, acompañada por varias personas, se encaminó hacia el huerto. Se cuenta que lo encontraron en el portal de la puerta con el cuello partido en dos y con una mueca de horror en los ojos. María y su tía sabían lo que había ocurrido y no tuvieron más remedio que rogar por el alma del muchacho para que descansara y no deambulara por el huerto debido a la trágica muerte que había tenido. Sin embargo, dicen que cada vez que alguien va a fallecer en la noria, no solo se escuchan los galopes de caballo y los rechinidos de una carreta, sino que además se oye al joven gritar, pues al parecer todavía piensa que la muerte corre tras de él. El fantasma de la base de taxis. Armando Castillo trabajaba para un sitio de taxis de un prestigiado hotel de la Ciudad de México. Un día a la semana tenía que velar, pues durante la madrugada algunos clientes salían al aeropuerto o a otros puntos importantes. Por eso debía haber siempre un taxi disponible. Cuando él tuvo esta tenebrosa experiencia, llevaba ya algunos meses laborando en este lugar, y hasta ese momento no le había ocurrido nada extraño. El que velaba se quedaba en un cuartito donde había una televisión pequeña y un catre. Ahí descansábamos hasta que saliera algún viaje. Esa noche transcurrió con normalidad. No había salidas programadas y como en el día había andado de aquí para allá, ya andaba algo cansado. Así que me recosté en el catre y me tapé con una cobija. Ya me estaba quedando dormido y sentí que algo se me sentó en las piernas. Me fijé bien y no vi nada, pero no me espanté porque pensé que era por mi cansancio. Apagué la televisión e intenté dormir un rato. Este sería apenas el primer aviso, ya que minutos después se repetiría la acción pero con mayor fuerza. Armando no se imaginó lo que estaba por suceder, pues nadie le había advertido lo que ahí pasaba durante la madrugada. De ratito sentí de nuevo que algo se me había sentado en las piernas y que se fue recorriendo hasta las rodillas. Cuando sentí eso me encogí y estiré mis pies con mucha fuerza. Escuché cómo rebotó en la pared y enseguida encendí la luz para ver qué era. Y no había nadie. Y eso que el cuarto era pequeño. Me puse a rezar. Encendí la televisión y ya no pasó nada. Lo que vivió Armando ya le había sucedido a otros de sus compañeros, pero algunos no lo contaban por temor al ridículo. Nadie sabía de quién podría tratarse, si es que alguien había fallecido en este pequeño cuarto o qué es lo que habían hecho en él para que esto se manifestara. Para evitar que se repitiera el fenómeno, Armando y las personas que se quedaban a velar prendían la televisión o dejaban el foco encendido. Preferían dormir con luz que sentir cómo el ente se le subía. Armando estuvo solo unos meses en este sitio de taxis, pues después fue movido a otro hotel donde se enteró de un hecho aún más escalofriante, pues inclusive existía un video de la aparición de un fantasma. Fantasma captado por una cámara de seguridad. El señor Barrera era el encargado de la base a donde fue movido Armando. La relación que tenían con él no era buena, pues Barrera era un hombre abusivo,
Les pedía cooperación semanal a sus trabajadores, y esta era cada vez más elevada. Les inventaba cualquier pretexto para que aportaran más de la cuota establecida, y por si esto fuera poco, Barrera tenía sus consentidos. A estos les daba los mejores viajes, y a los demás, algunos por ahí cerca que cobraban barato. Pero las acciones arbitrarias de Barrera llegaron a su fin con su muerte. Él estaba de vacaciones en el puerto de Acapulco, Guerrero. Se estaba dando la gran vida y quiso nadar en el mar, pero al ser inexperto, lo arrastró una ola y falleció ahogado. Pocos lamentaron su deceso cuando se enteraron, solo aquellos que habían sacado provecho de tener un parentesco o amistad con él. Lo sobrenatural vino después, cuando los guardias de seguridad del hotel afirmaron haberlo visto a través de las cámaras de vigilancia. Para ellos no había la menor duda, pues lo conocían muy bien. Incluso el video se lo mostraron a uno de sus familiares y este dijo que se trataba de Barrera. Le oficiaron misas para que su alma descansara en paz, pues fueron varias veces las que se hizo presente en este lugar. En el primer caso, donde Armando fue el protagonista, puedo comentar que la mayoría de las bases de taxis improvisan un pequeño cuarto en la calle. Por desgracia, es precisamente ahí donde se registran accidentes fatales o muertes a manos de criminales. Por eso es común observar cruces indicando el lugar donde, como dicen los sacerdotes, la persona entregó su alma al Señor. Pero no siempre se coloca una cruz donde la persona falleció, tal vez porque el difunto no tenía familiares o estos no lo creyeron conveniente. Con el paso del tiempo, la triste noticia de que en ese lugar fue levantado un cuerpo es solo conocida por aquellos que llevan toda su vida habitando esa colonia. Cuando se construye cerca de ahí o encima de este lugar, por increíble que esto parezca, la persona que ahí falleció puede manifestarse de forma agresiva, pues considera que se le está faltando a su memoria. Esta podría ser una explicación para el caso de Armando. La otra, y no se descarta, es que alguno de sus compañeros haya realizado una invocación, pero es difícil de saberlo. Sobre el caso del señor Barrera, del cual también nos informó Armando, es bien sabido que algunas personas, sin importar que hayan fallecido de una forma trágica o natural, se pueden manifestar en el lugar donde trabajaron por años, ya que fue el lugar donde pasaron la mayor parte de su tiempo. Lo interesante de este caso es que existió un video de seguridad donde quedó registrado el espectro del señor Barrera. Desafortunadamente, este material fue borrado por el miedo que les provocó a los guardias del hotel. El Puente del Fraile, leyenda de Jalisco. En el antiguo camino que va a Tecalitlán se encontraba un puente de madera para atravesar el río. Esto no tendría nada de novedoso, si no fuera porque este lugar era el punto de reunión de un monje franciscano con su amada. El romance nació cuando en una ocasión, estando en misa, el monje la vio entre los asistentes y se enamoró perdidamente de ella. El monje sabía perfectamente que era un amor imposible, pues como eclesiástico había consagrado su vida a Dios, renunciando a los placeres mundanos, pero la extraordinaria belleza de esta mujer lo cautivó al grado que lo hizo olvidar todas las promesas hechas para llevar a cabo su misión dentro de la iglesia. Este hombre no podía contener su pasión por ella, y todas las noches se encontraba en este puente, pensando que nadie se daría cuenta, que nunca falta alguien que se ocupe de la vida ajena, y no solamente los descubrió, sino que rápidamente se dirigió a dar aviso a las autoridades eclesiásticas, quienes de inmediato procedieron en aplicar un castigo ejemplar al infractor. El monje fue sorprendido y capturado en infraganti, y la joven, temiendo los terribles castigos aplicados por la Santa Inquisición, decidió terminar con su vida arrojándose al río, donde falleció ahogada cuando se golpeó con unas rocas la cabeza. El monje fue testigo presencial de todo esto, y un inmenso dolor se apoderó de su corazón, pero ni siquiera le importó que lo llevaran preso.
Su castigo fue terrible. Lo amarraron a un árbol y ahí le prendieron fuego. Las cenizas de este monje fueron arrojadas al río, donde cada noche se reunía con su amada. En cierta forma logró reunirse con ella, pues el cuerpo de su amada jamás fue recuperado. Hoy al puente se le conoce como el puente de San Pedro, y se dice que en las noches de lluvia se escucha el llanto de este monje que perdió a su amada. También hay quienes aseguran haber visto más de una vez a la misma mujer arrojándose al río, la protagonista de esta leyenda que repetirá eternamente su trágico fin.